Muchísimas gracias, Adriana. Buenas tardes a todos. ¿Pueden escucharme? Sí, muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias, compañeros, por acompañarnos en esta que es el cierre, la última conferencia de estas ponencias. Ahora es el turno de Alfredo Nieves para exponer su ponencia. Ok, quiero proceder a leer la semblanza del maestro Alfredo Nieves Molina. Él es licenciado en etnomusicología por la Facultad de Música de la UNAM, es maestrante en estudios de arte por la Universidad Iberoamericana. Actualmente es coordinador del Departamento de Educación Continua por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y recientemente nombrado investigador por el Laboratorio Nacional de Materiales Orale por la ENES, Morelia, de la UNAM. Es coordinador de este seminario de estudios sobre heavy metal. Fue jefe del Departamento de Educación Continua de la Facultad de Música, dirigiendo y desarrollando más de 100 programas académicos, entre cursos, diplomados y talleres. Fue organizador del primer Congreso de Etnomusicología de la UNAM, participó en el proyecto de investigación Ritual Sonoro Catedralicio, una aproximación multidisciplinaria a la música de las catedrales novohispanas. Ha publicado artículos y capítulos de libros en México, Brasil y Estados Unidos, además de Argentina, con temáticas sobre música novohispana, mujeres al piano en el siglo XIX, campanas de la Catedral Metropolitana, iconografía musical, rock y la escena del metal en México. Es miembro y organizador de la próxima conferencia bienal de la International Society for Metal Music Studies, a realizarse en Ciudad de México el próximo 2022. Es creador y coordinador académico del Diplomado Internacional Antropología del Rock, Contextos, Marcos Teóricos y Metodológicos para el Estudio de las Culturas del Rock. Ha dado ponencias, conferencias y clases magistrales en México, Estados Unidos, Francia, Colombia, Argentina y España. Muchísimas gracias, Daniela. Agradezco mucho tu... Muchísimas gracias a ti, Alfredo. Bueno, quisiera decir que la ponencia de Alfredo se llama Los 120 días de CEMEFO, Metal y Muerte como Denuncia Social, por Alfredo Nieves. Entonces, vamos a darle la palabra, por favor. Bueno, pues muchas gracias, Daniela. Muchísimas gracias a las personas que están presenciando esta conferencia, a todas las personas que se han tomado el tiempo para estar en este congreso. Agradezco a ya las instituciones citadas anteriormente y también a todas las y los colegas que hemos podido aprender, debatir un poquito, empezar a delinear un trabajo en esta línea de estudios. Vamos a comenzar este trabajo en alegoría a dos obras, lo van a ver ustedes en el transcurso de esta ponencia. Como está cayendo un verdadero diluvio aquí donde yo vivo, lo que voy a hacer es, por si se llegase a ir la energía eléctrica únicamente, voy a conectarlos, ya tengo los datos listos del teléfono para compartir. Y voy a comenzar tratando de ajustarnos a los tiempos por respeto a todas las personas que ya estaban en esta sesión. Muy bien, voy a comenzar. Para empezar a trabajar el tema, quiero hacer una propuesta a partir de los estudios de arte que específicamente no se inscriben en el carácter tradicional de la historia del arte, sino más bien como eje de investigación que incorpora perspectivas interdisciplinarias. Estas perspectivas de investigación esperan esbozar un nuevo paradigma a partir de los cruces de campos artísticos como el metal y el horror en sus múltiples representaciones. Estos como hechos y fenómenos culturales multisensoriales, no desde una única perspectiva del campo de las ciencias sociales, sino como hechos que involucran una complejidad performativa que se desarrolla en espacios y tiempos situados, confluyendo e incorporando elementos locales. Entre los campos disciplinares que pueden enriquecer, nutrir, abrir estas perspectivas, está, como ejemplo, el giro dado a partir de una antropología de los sentidos, que se puede remontar a los estudios, pues desde la fenomenología de Merleau-Ponty, los estudios sobre las disposiciones corporales,
del sociólogo francés Marcel Mauss, y muy específicamente en el ámbito latinoamericano, con los conceptos de kinesis para la danza y el cuerpo por la argentina Silvia Citro, que maneja diferentes dimensiones sensoriales a partir de la comunicación de la comunicación corporal, o también desde la cognición. Y el concepto de corpósfera del venezolano Enrique Finol, así también como las aplicaciones al campo de la danza por la mexicana Hilda Islas. Así, estos campos de estudio se inscriben en los propios proyectos de investigación aplicados al metal a partir del cuerpo en el slam, pogo para la gente de España, el sur de América, o como metodologías aplicadas al trabajo de campo a partir de una construcción de dimensión comunicativa del cuerpo, en espacios como las cárceles de la Ciudad de México, que se están llevando ya a cabo dentro del Laboratorio Nacional de Materiales Orales de la ENES Morelia UNAM. Muy bien. Así, las obras artísticas que se proponen como estudio en este trabajo, estudio exploratorio que está en construcción, son aquellas que se distinguen por la producción artística que rebasa las funciones de contemplación, goce estético, del entretenimiento y toma de una posición crítico-política reflexiva. Podemos empezar a hacer cruces como con la imagen que está presentada en la diapositiva. Las emociones, producto de la obra y que conecta con la reflexión de las y los creadores y espectadores en tiempo y lugar situado. Es decir, el resultado del encuentro entre quien escucha una obra, ve una obra o se alimenta de ella de manera multisensorial a partir de las intenciones de la artista, del artista, en función del lugar donde se encuentran y del contexto que los involucra en tiempo y espacio. Me atrevo a ya poner aquí los nombres de las reflexiones que se han generado a partir de este Congreso Internacional de Horror y Metal. Así, por ejemplo, Claudia Mosqueda ya nos ofrece inmediatamente conceptos operativos a partir derivados de la filosofía con respecto a lo siniestro y lo sublime, para así tener el objeto de estudio, que en este caso es el horror, que se puede manifestar en múltiples expresiones artísticas, literatura, música, cine, etcétera. Las consideraciones que hizo la maestra Susana González al inicio de este congreso con respecto a la vacante que tiene que ver con los propios horrores que se cometen dentro de las propias expresiones artísticas y culturales con respecto a la mujer. Y también diversos posicionamientos que escuchamos políticos a partir de la escucha, presencia y consumo del horror, como lo que nos ofreció Amanda Di Gioia, y lo que vimos hoy en la mañana con Juan Ignacio Pisano, orientado también a aquellas manifestaciones artísticas metaleras orientadas en la multisensorialidad que no incluyen un texto, pero que resignifican condiciones y sensaciones específicas. Es decir, no nada más debemos de tratar los objetos de metal a partir de la materia sonora o de lo textual de las letras, ¿no? Se pueden crear universos paralelos a partir de la multisensorialidad que generan. O como ya lo hemos visto con la reciente conferencia de Omar González, en un involucramiento estético-político a partir de las prácticas, y también con la ponencia, con la conferencia del día de ayer de Iris Mojica, donde se reflejan narcoestéticas específicas y representaciones de la muerte en un país como el nuestro. Las obras que vamos a analizar, o más que analizar, enunciar dentro de estas características de estudio a partir de los estudios de arte con un enfoque interdisciplinario y orientado a la multisensorialidad son los 120 días de Sodoma, de Salò, el cineasta italiano Pier Paolo Pasolini, y la obra del colectivo
performático SEMEFO, Servicio Médico Forense en México. Muy bien. Saló, Los 120 días de Sodoma, fue la última obra del cineasta, periodista, filósofo, poeta y escritor italiano Pier Paolo Pasolini. Su posición como artista fue nutrida por su rápida adscripción al Partido Comunista Italiano, desarrollando rápidamente como poeta discursos contrarios a lo establecido por una sociedad italiana de valores cristianos. Su incursión en el cine, su perspectiva filosófica, integraría y establecería el vínculo con obras literarias que trasladaría a los contextos sociales de su tiempo y experiencia vívida. Saló sería la primera de una trilogía que el artista concibió como la trilogía de la muerte o tríptico de la muerte, utilizando diversas obras del Marqués de Sade, trilogía en oposición a su antecesora, la trilogía de la vida, compuesta por el Decamerón, los cuentos de Canterbury y las 1001 noches. Saló, obra que sigue la exploración de la sexualidad y las pasiones humanas, pero desde una condición oscura, criminal, contraria a su tratamiento en la línea de la trilogía de la vida, que eran las exploraciones de las virtudes de la vida, de la sexualidad. Si tomamos la perspectiva de Gilles Deleuze, Pasolini realiza una imagen de cristal donde se fusiona el pasado del evento y se graba con la actualidad de su visualización. Es decir, las pasiones y etos de los conceptos sadianos contextualizados en el fascismo de la Italia de 1945. Pasolini traslada los horrores de la obra de Sade en correspondencia con los mismos perpetrados por la ocupación nazi fascista en la Italia septentrional, donde Pasolini pues, fue testigo de todos estos crímenes, de todas estas condiciones del ejercicio del poder. Así, en Saló se caracterizan la vejación, el crimen, la misoginia, la blasfemia, la tortura, la mutilación, la humillación y, por supuesto, y principalmente, en palabras de Pasolini, la dominación a partir del poder sobre el otro, la otredad, lo liminal, lo diferente, disidente, en este caso representado por las instituciones gubernamentales, iglesia, milicia, sea del fascismo italiano, pero también de cualquier época. Cada una de estas interpretaciones, si se me permite un adjetivo de apreciación, magistrales a partir de estos estupendos actores que representaban las pasiones que describe en sus novelas el Marqués de Sade y que se trasladan para convertir estos crímenes a partir de un contexto específico. Es ahí donde radica el valor de la obra de Pasolini, porque va más allá de una mera exposición, y también me voy a permitir decir algún comentario quizá fuera de lugar en el sentido de una apreciación, pero de aquellas manifestaciones de horror, puedo comentar algunas obras como puede ser de Rob Zombie en este sentido, pero que no ofrecen sino más bien una apología de la violencia en contraposición de una construcción crítica para el sentido de las personas que de alguna manera están sufriendo una condición en el mundo. ¿Sí? Por lo tanto, no discutiré la cuestión polémica de la obra. A mi parecer, eso es un problema de quienes no la entienden. Pasolini ofrece una obra que devuelve a la sociedad una realidad oscura que no puede ser tratada, que es negada, escondida de los horrores del poder humano. Saliendo un poco de esta perspectiva de la línea de Pasolini, quiero señalar y trasladar a otros contextos cinematográficos del cine ejemplos donde se pueden encontrar también posiciones político-reflexivas con respecto al contexto y tiempo de su época. Tenemos como ejemplo la obra del mexicano Jorge Michel Grau, donde una familia caníbal ante la muerte del padre enfrenta el duelo y la necesidad de resolver sus necesidades alimentarias. Pero el tratamiento y contexto que superpone la obra son las víctimas
de esta familia antropófaga, donde el alimento es la liminalidad, la vulnerabilidad de una urbe como la Ciudad de México, es decir, la niñez y vejez en condiciones de calle, los taxistas, indigentes, comunidad lésbico, gay y trans que está en las calles, la prostitución, ¿sí? Es decir, esta capa de vulnerabilidad de la sociedad mexicana como víctima de los crímenes urbanos. Los horrores son mostrados así como un mero móvil y un dispositivo para mostrar a través de un producto artístico una realidad que es filtrada a partir del arte. Y bueno, también haré una pequeña referencia entre esta relación del cine de horror y la condición social, como de la película Night of the Living Dead, que además de representar a las sociedades alienantes estadounidenses, construidas desde los medios de comunicación, introduce para el año de 1968 en su rol protagónico al actor Dwayne Jones en un claro ejercicio provocador por un racismo exacerbado de la época. Voy a tender un puente ahora y voy a trasladar el mismo móvil de las características cinematográficas que estamos viendo en lo que yo llamo obras un poco más complejas, y no porque se refieran a un ejercicio intelectual construido a partir de un canon, sino complejidad en el sentido de la elaboración colectiva artística y que involucra y construye epistemologías propias de las artes. Y vamos a empezar con el grupo CEMEFO y con esta cita de la propia artista Teresa Margolles, que dice, nada más déjenme, me estorba un poco los cuadritos de Zoom, listo. Dice, con esta cita de Teresa Margolles que dice, la forma de morir determina lo que sucede en una ciudad. Y bajo este móvil habrá dos espacios que van a determinar el pulso de la violencia de una urbe, de una ciudad, de un país. Y una de ellas son las cárceles y otra de ellas son la morgue. ¿Dónde y cómo llega la calidad de los cuerpos que sufren la muerte, que alguna vez tuvieron vida, que sufren la muerte o que son asesinados? Y bajo este móvil se va a construir una propuesta colectiva artística que va a diferir un tanto de otras propuestas artísticas de la época o que se movían en una tradición de las artes en México. Pero quiero hacer un especial énfasis en lo que se ha omitido con respecto al grupo CEMEFO y sin demeritar la gran obra de Teresa Margolles, pero es la nula o poca investigación que se ha realizado a partir de las aportaciones del mismo grupo de una banda de metal entre doom, thrash y death metal que tiene el mismo nombre, Servicio Médico Forense, que como sus siglas lo dicen, eso es la entidad gubernamental, la institución donde se realizan los estudios de los cadáveres que no son reclamados por familiares, por personas, y que sirven para estudio esos cuerpos y que muchas veces indican el pulso de la violencia o de la degradación o de la deshumanidad de una sociedad. Bien. Voy a continuar. Aquí tenemos una fotografía del colectivo CEMEFO, conformado por Teresa Margolles, que podemos ver en la parte inferior izquierda, por Carlos López, enseguida arriba en la parte superior izquierda. También está Juan Carlos Pernás, Juan Luis García Zabaleta, ¿sí? Víctor Macías, Antonio Macedo, y evidentemente quiero que ubiquen por favor a Carlos López, que está en la parte superior al centro con cabello suelto largo,
donde él principalmente es la persona que compuso la música de Semefo. Él actualmente es músico de una de las bandas más representativas del Estado de México, que es la banda Garrobos, tocando música hardcore, punk, thrash, con muchos años de actividad tanto en México como en Estados Unidos. Y él es el artífice principal de la composición de la obra de la música de Semefo. Principalmente, Semefo parte como un grupo musical y posteriormente el colectivo va a tomar el mismo nombre para hacer sus representaciones y va a integrar en una puesta en escena, en un performance, integra elementos de teatralidad, de artes visuales, de la materialidad de las artes visuales y de la música, entre otras manifestaciones. Así es que la literatura, evidentemente, y porque Teresa Margolles ha tenido una actividad muy destacada y sobre todo como un arte comprometido con una actividad, como activista social, donde expone las vulnerabilidades de aquellas otredades liminales, de las alteridades de nuestro país. Ejemplo, las fotografías que se representan de la comunidad trans en Tijuana, en ciudades ya de por sí violentas, pero bajo un contexto como el que nos referíamos en la película de Somos lo que hay de Jorge Michel Grau, pero también se ha dejado de lado en las investigaciones, porque Teresa sigue produciendo en la actualidad con estas temáticas, además de que ella recibió junto con Arturo Ángulo, Arturo Ángulo es médico forense, y Teresa Margolles recibió instrucción a partir también de estos contextos de medicina forense, pero también ella, porque nació y creció en contextos de Sinaloa, México, donde evidentemente sabemos que hay una violencia exacerbada también por la ocupación de los cárteles del narcotráfico. Así, el grupo Semefo se autodeclara de esta manera, que es una aproximación estética no tanto al tema de la muerte como al de los cadáveres en sus distintas fases, incluyendo sus implicaciones socioculturales. Y esta es la parte más crítica, por así decirlo, de su propia declaración, porque ponen la materia cadavérica como parte del performance, pero dentro de un contexto de implicaciones socioculturales. ¿Qué quiere decir esto? En la forma en que llega un cadáver que llega al CEMEFO, al Servicio Médico Forense, donde no hay un reclamo de las víctimas, se puede analizar y ver el grado de violencia que está sucediendo en este país. Por lo tanto, muchas veces en estos contextos, sobre todo si recordamos periodos de extrema violencia en las ciudades, pues evidentemente se desbordará aquella cantidad de cuerpos, pero con una calidad del cadáver en relación a la violencia sufrida. Es como si en este momento, pues desgraciadamente, estamos pasando por un contexto de pandemia y muchos de estos espacios donde llegan los cuerpos, pues van a tener las huellas de este virus que estamos padeciendo, pero en contextos regularmente, no regularmente, sino establecidos en estados donde la violencia se ha sistematizado, pues la calidad de los cuerpos va a mostrar aquellas marcas de la violencia, no nada más de aquellas enfermedades que nos dan paso a una muerte, pues vamos, como una sociedad la tiene, sino con rasgos de esa violencia. Así podríamos ver, además de las actividades performativas del grupo Semefo, pues fotografías de aquellos cuerpos que llegaban en condiciones de no reclamo, y la utilización también de materia cadavérica de animales o también de aquellos prendas, ropas de vestir que mostraban los signos de violencia
tanto de mujeres como de hombres, y que evidentemente una sociedad como la mexicana de los años 90, donde se conformó esta propuesta performativa artística, ellos crean el colectivo a partir del año 1990, y que se anticipa mucho a la violencia que se desatarían a partir de gobiernos que desataron más violencia por las relaciones que tuvieron con el narcotráfico, como el sexenio específico eh, de Calderón. Pero hay que recordar que con anterioridad ya había el sello del gobierno, estaba muy manchado en relación en el contexto internacional con los signos de violencia que marcaba el país, y que evidentemente en el extranjero tenía un efecto. Nada más como para señalar uno de los aspectos más importantes del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Él emprendió una cruzada cultural a partir y recurriendo a el legado, a esta construcción nacionalista de los grandes antepasados aztecas, para, como carta de presentación en los Estados Unidos y específicamente en la ciudad de Nueva York, estableció una cruzada cultural a través de las artes, y específicamente de las artes prehispánicas, para borrar aquella imagen y empezar a tejer la entrada del libre comercio en México. Entonces, esos contextos están muy ligados entre arte, política del país. Pero también platicando con los artistas, con Carlos López, en una de las entrevistas que le realizaba, ¿cómo es posible que este contexto donde hay una banda de metal no se haya extendido su conocimiento dentro de las bandas o del conocimiento generalizado de las escenas del metal en México? Y esto tiene que ver mucho por el tipo de propuesta performativa. Voy a ir acelerando un poquito la presentación para que tengamos tiempo de dialogar y también dar paso cierre a este congreso. Entonces, lo que yo quiero explicar en este sentido es que las condiciones de creación musical que tenía el grupo Semefo corrían de manera simultánea a lo que otros grupos, como Carcass, con esta portada que nos recuerda un collage dadaísta del álbum Reek of Putrefaction, ¿sí? No recuerdo si es del año 89 este álbum, pero es exactamente similar, simultáneo a la propuesta estética que estaba generando Semefo en estos años. Y cuando yo hablaba con Carlos López y le decía, es que yo no puedo creer que al ver lo de Semefo, ustedes no tuvieran conocimiento de lo que estaba haciendo Carcass. Y me dice, es que sí lo teníamos. El problema es que ellos nos ganaron la idea. Nosotros no teníamos dinero para hacer esto. Ellos, en sus representaciones y performance, lo que denunciaban en estos aspectos, en un sentido irónico, es ¿cómo puedo yo, como un espectador que viene a un espacio institucional como el Museo Carrillo Gil, entrar y observar un cadáver que está prohibido meter un cadáver, que es prohibido conseguirlo y todavía exponerlo en una sala de un espacio institucional del país? Pero de forma irónica, lo que hacía Semefo, tanto en sus exposiciones como en sus performances, es de forma irónica precisamente denunciar la debilidad del sistema institucional y denunciando una gran corrupción en el país. Es decir, es irónico. Yo te muestro este cadáver que nadie reclama, pero es completamente absurdo que yo esté proponiendo una apuesta como esta en un espacio institucionalizado, como puede ser el Museo Carrillo Gil u otros, donde las piezas tenían que ser retiradas antes de tiempo por, evidentemente, el estado de putrefacción que se encontraban y no podían ya mantenerse por la fetidez que desprendían. Por lo tanto, cuando vemos este tipo de portadas,
y vemos la simultaneidad que ocurría con la musicalidad de perdón, es que entró un mensaje aquí, pensé que era para mí. Con la musicalidad de la banda Semefo, no podemos negar también que ocurren procesos simultáneos, ¿sí? De algo que no podemos deslindar como una autoría específica en un lugar y tiempo, sino que se suceden por las condiciones que van sucediendo en nuestra sociedad. Así como, por ejemplo, en el año de 1970, ¿no? Sabemos que se instituye el metal con Black Sabbath, pero que hubo otros grupos en la esencia del proto metal que ayudaron a conformar este sonido, pero es precisamente el grupo del Ritual que construye un sonido ya específicamente duro, muy influenciado por la onda chicana, por el gran tráfico musical de la escena tijuanense, y que desgraciadamente se ve interrumpido por la represión a partir del concierto de Avándaro, por el miedo del gobierno a la congregación y comunicación de jóvenes, por los hechos sucedidos, uno, en el movimiento del 68, dos, por la matanza del Halconarzo en junio de 1971, la matanza de Corpus. Por lo tanto, se troza, ¿sí? se interrumpe una construcción sonora que iba encaminada a esa producción en simultaneidad con otros sonidos duros, por así decirlos, de un rock duro de la época. Esto se interrumpe, posteriormente en la sociedad mexicana se instaura sé que me estoy desviando del tema, pero voy a regresar por un punto, porque al desarticularse este tipo de música, empieza una cruzada del tipo de música balada, un poco más relajado, se exacerba el fútbol en México, la telenovela, la canción Oti, y después va a llegar el rock hasta 1984, pero ya digerido a partir de las músicas promovidas por las industrias culturales con rock en tu idioma. Pero lo que estoy diciendo es que, lo que estoy tratando de decir es que este fenómeno de Semefo, con una estética específica que ya estaba desarrollándose en Inglaterra a partir de Carcass, esto ya sucedía en México, o podemos encontrar otro tipo de manifestación. Aprovecho para decirlo, como o sea, se piensa que el folk metal viene exclusivamente de Europa, cuando en el año de 1984, el grupo Iskra en México, a partir de la influencia de grupos de rock progresivo como Chuck Moll, ya incursionaba con instrumentos prehispánicos en una orientación a lo que podríamos llamar folk metal o como se le quiera llamar. Pero regresando a Semefo, es importante considerar que esta estética ya estaba presente en la banda, si no de conocimiento directo con estos grupos como Carcass, sí se sucedió de forma simultánea. Muy bien. Y pues cerrando, quiero señalar que la música de Semefo estuvo presente no nada más en las exposiciones, sino también como parte de los performances que se realizaban involucrando al público, haciéndolo entrar en shock, haciéndolo generar un choque muy similar como lo que veíamos con la obra de Saló. ¿En qué sentido? Bueno, ahorita lo voy a mencionar, pero como dato, quisiera mencionarles esta obra del propio grupo Semefo, que se llama Larvae. Ustedes la pueden encontrar completa en YouTube y pueden darse cuenta de la propuesta que tenía el grupo. Y únicamente, pues, habría que trasladar esto a los performances que involucraba con el colectivo, con las ideas de Teresa Margolles, con toda esta propuesta que era definitivamente una ruptura, no nada más para el ámbito del metal en México, evidentemente dentro de las artes a nivel mundial. Así, Semefo, paralelamente a Saló y los 120 días de Sodoma, nos regresa, como lo hizo alguna vez Alejandro Jodorowsky a través del movimiento Pánico, una obra impregnada de tristeza, zozobra,
y realidad a partir de la muerte que forma parte del cotidiano de la violencia en México y posiblemente del mundo. Y quiero terminar con estas reflexiones. Es posible que podamos diseñar un nuevo campo o empezar a generar una línea a partir de la identificación de aquellas producciones artísticas orientadas a la colectividad y performatividad desde una complejidad. Pero esa complejidad quiero aclarar que no alude a una superioridad intelectual, sino simplemente en las posibilidades de creación y discursos. Segundo, considerar estas obras a partir de las reflexiones y nuevos estados de conocimiento, a partir de las emociones, de las sensaciones, sentimientos y reacciones generadas desde categorías específicas como el shock, el horror, lo emotivo, sensorial. Esto ha estado siempre en el arte, pero muchas veces no es declarativo o no se considera como parte de los estudios. Y tercero, identificar a las manifestaciones artísticas libres de las líneas que imponen las industrias culturales o industrias del espectáculo, en función de unas artes comprometidas con la posición crítica, reflexiva y política. Y pues con esta damos cierre a esta conferencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alfredo, por esta ponencia muy interesante respecto a la violencia y respecto a estas portadas tan brutales en el heavy metal. Bueno, vamos a proceder a leer algunos de los comentarios que ya tenemos tanto en Zoom como en Facebook, esperando que alguien guste lanzar alguna pregunta para nuestro ponente. Ok, tenemos acá el comentario de Miguel. Hay una edición del 2011 sobre los trabajos del grupo CEMEFO, editada por la UAM. Se llama De la morgue al museo. Carlos López también estudió medicina forense. Sí, muchísimas gracias. Desgraciadamente este libro de la UAM, hay una presentación en YouTube de este libro que estás comentando con una de las compiladoras. Es un libro clave, desgraciadamente por el contexto actual. No lo he podido yo registrar. Parece que está en la Universidad Iberoamericana, disponible también en la Ibero, pero dado el contexto de pandemia y la prontitud con que trabajamos, gracias a Francisco Gatica, bajista de Ramsés, él me presentó a Carlos López directamente y empezamos una serie de entrevistas las cuales no hemos podido darle continuidad también por el mismo contexto y además, pues porque recientemente, no me acuerdo si en el mes de mayo nos empezamos a contactar y bueno, pero te agradezco estas menciones que hacen porque sí, son muy importantes. Sobre todo ese libro de la UAM me parece que es fundamental. Tu micrófono, Daniela. Perdón. Tenemos otro comentario también de Víctor Hernández. Nos comenta, el ritual pudo llegar más allá de las fronteras mexicanas si no hubiera pasado la censura. Completamente. El ritual, a ver, no salimos, hablamos de los gustos personales y en ese sentido. Me parece que el ritual era un grupo que musicalmente articulaba más allá de lo que se estaba haciendo en el país, y no nada más ellos, más bien todos los que se adscribían a la onda chicana. Incluso lo pueden ver en una película donde sale Loco Valdés, Verónica Castro, que se llama Bikinis y Rock and Roll, me parece. Creo que hasta está en YouTube la película, pero hay poca producción que podemos encontrar de ellos, pero yo creo que es una de las agrupaciones que merece un estudio particular. Ok, ¿me pueden escuchar? Sí, adelante. Perfecto. Tenemos otro comentario de Héctor Abel García González y él nos dice, la responsabilidad social del metal, recuperar las voces e historias de las víctimas de la violencia estructural del Estado. Sí, y es un poco con lo que cerraba Omar en el sentido de la última ponencia, pero también como escuchas debemos de hacerlo. Ahorita estamos viendo un fenómeno muy actual en un festival de metal que se está haciendo en Finlandia y que se están afortunadamente bajando algunas bandas
por no participar con estos grupos de extrema derecha fascistas, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Ok, tenemos otra pregunta, tenemos otro comentario en Facebook. Calcifer Hall nos dice, pienso que el trabajo de CEMEFO es relevante hasta la fecha porque su propuesta trasciende en un contexto en el que la violencia jamás deja el contexto social en un país como México. Sí, completamente. Ustedes pueden, cuando busquen videos de CEMEFO en YouTube, van a ver declaraciones de uno de sus integrantes. Me parece que es de... Ay, ay, ay. Creo que es de Arturo o Juan Manuel Pernas, no me acuerdo exactamente. Ah, no, de Juan Luis García Zabaleta, que tiene una serie de videos. Y él dice que ya las puestas de CEMEFO ya pierden vigencia en el sentido de la utilización de materia cadavérica para sus performances del contexto de hoy. Coincido yo con él en el sentido de que se puede prescindir de esa materia, pero quizá no tendría el efecto que causó y el impacto que tuvo, si hubiera sido eso una representación construida con otro tipo de materiales. Entonces, si lo vemos así, o sea, cuando en verdad, o sea, se escandaliza una sociedad por la obra de Pasolini y uno ve ciertos videos en YouTube que no tienen ningún sentido, ¿no? Hay una cuestión ética que se está discutiendo con respecto al uso de la materia cadavérica en este sentido, pero con los temas que se están utilizando, que utilizan los artistas para poner en tela de juicio precisamente aquello que se está atacando, a mí me parece completamente válido. Muchísimas gracias, Alfredo. También quisiera leer algunas de las felicitaciones que tenemos tanto en Zoom como en Facebook. En Facebook tenemos a Jessica Barajas, que nos dice, gran trabajo, Alfredo Nieves. Gracias. Aquí en Zoom, Isaac Cueto nos dice, gracias por tan interesante ponencia. Ok, también tenemos otra pregunta aquí en Zoom, lanzada por María Isabel Martínez Álvarez. Felicidades, maestro Alfredo. ¿Usted considera arte lo que producía los CEMEFO? Muchas gracias por tu pregunta. Sí lo considero arte y también me costó un poco trabajo digerir el sentido de la obra. No es algo que me gustaría yo trabajar en ese sentido, ¿no? La utilización de estos materiales, bueno, no materiales, eso me suena como una falta de respeto, más bien con el cuerpo de las personas que alguna vez tuvieron vida, pero también hago un esfuerzo por entender lo que Semefo quiso hacer con cuerpos que nunca fueron reclamados y que sí evidenció y que sigue evidenciando la corrupción y la falla de los sistemas de este país. Ok, tenemos más felicitaciones por parte de Víctor Hernández. Muchas felicidades, Alfredo. Irad Martínez nos dice, maestro Alfredo, muchas gracias y muchas felicidades por el gran esfuerzo reflejado en este congreso. Muchas gracias a ustedes por su valioso tiempo. Hay una pregunta, me parece que de Osvaldo Ayala, porque a lo mejor se te pueden traslapar los comentarios que están entrando. Ok, sí. Osvaldo Ayala nos dice, buenas tardes. Ha sido una experiencia única. Me ha fascinado desde el principio hasta el final este congreso. Mis más sinceras felicitaciones. Mi pregunta no es en torno a las conferencias, sino como estudiante de licenciatura Geografía por la UNAM. Me gustaría saber de forma general cómo me puedo integrar al seminario para verter parte de mis estudios en la cultura metal, o si existe alguna forma de seguirlos más de cerca, realizar algún servicio social o alguna otra situación, etcétera. Actualmente o en algún futuro cercano, para considerarlo necesario, nuevamente excelente evento, muy emocionante, apasionante y muy profesional. Felicidades. Pues muchas gracias por esta pregunta, porque el Seminario de Estudios sobre Heavy Metal, que tiene su casa en la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene ese compromiso con la universidad pública.
y de apoyar y de crecer y de aprender también de las personas que se van integrando. Así es que Osvaldo, hay Rita Osnaya, que es colaboradora también, que ha estado en este congreso. Tenemos un correo que se llama colabora, a ver si ahorita nos ayudan a definirlo en el chat, pero es colabora.seminarioheavymetal@gmail.com, o búscanos directamente y mándanos un mensaje directamente al Facebook del seminario para que tú puedas integrarte, y así cualquier persona de cualquier institución o que no esté cursando, que desea adscribirse a este seminario, es bienvenida. Ok, muchísimas gracias, Alfredo, por esta gran ponencia. Un último comentario acá en Zoom. Ariadna Alvarado nos dice: este congreso ha sido maravilloso y muy enriquecedor. Mis más sinceras felicitaciones. Me quedo muy contenta y por mucho. Sobrepasó mis expectativas. Saludos desde Celaya, Guanajuato. Bueno, yo creo que con ese comentario es la mejor forma de agradecerles y pensar lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias a todas y a todos. El correo ya lo puso Mar González, es colabora.seminariometal@gmail.com. Yo quiero darle las gracias a nuestra compañera Daniela Flores Ugarte por su moderación. Te lo agradecemos mucho, Daniela. Muchas gracias a ti, Alfredo, y a todo tu equipo. Muchísimas gracias, lo aprecio demasiado. Gracias. Y le vamos a pedir, por favor, que prenda su cámara y su micrófono para pasar ya al cierre de este congreso, dar algunos avisos. Le voy a pedir que nos acompañe Carlos Arenas, también coordinador de este congreso, a la doctora Elizabeth Torrico, de la Universidad de Atacama en Chile, y también al maestro Arturo Rivas de la Universidad Católica del Perú, a través del grupo de investigación de arte y estética de esta universidad. Entonces, si ya estamos, por favor, podemos decir hola por ahí, no sé si me Hola. escuchan. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación y de nuevo me gustaría felicitar a todos los expositores porque durante estos 3 días han mostrado un trabajo de excelente calidad y sin duda todos hemos aprendido muchísimo del metal y creo que nos han ayudado a despejar esas visiones estereotipadas y estigmatizadoras que se tenía en relación al tópico. Muchas gracias, muchísimas gracias, Elizabeth. ¿Qué viene? ¿Nos puedes decir qué viene a partir de estas relaciones que estamos estableciendo contigo, con la Universidad de Atacama, por favor? Mira, nosotros hemos estado en conversaciones con Alfredo y con Sol y tenemos una propuesta de desarrollar un libro que contenga las presentaciones que se dieron durante estos 3 días. Una vez que concluya esta actividad, mañana vamos a enviar a los expositores un llamado a contribuciones que va a explicitar cómo se espera la forma que se envíen estas contribuciones. Claramente esto está en absoluto control del autor, ¿verdad? Si ellos tienen a bien compartir su trabajo en este libro que va a ser editado por las personas que ya mencioné y que va a salir desde una editorial universitaria chilena y mexicana, obviamente, y va a haber un proceso de revisión de pares ciegos, básicamente porque queremos asegurarnos que sea un libro de calidad y que sea respetado en el ambiente de la academia, porque todas las presentaciones que se dieron estos 3 días eran sin duda de gran trabajo y de profundidad. Entonces, para mantener la misma línea, es el deseo de la revisión, de asegurar revisores o revisión de pares ciegos. Y eso, por un lado tenemos esa propuesta con Alfredo
Pero también por otro lado, una vez que se cierre toda esta conferencia y que ya se haya enviado el llamado a contribuciones para este libro que contenga las presentaciones del Congreso, yo tengo una revista que se llama Lenguas Radicales, que algunos de ustedes ya la conocen, y Alfredo, habíamos conversado de que Alfredo, junto con un colega o una colega que él conozca en el área de la investigación, pueden quedarse a cargo de la edición de un número para el año 2022. Y es ahí nuevamente que invitamos a todos los investigadores, porque tenemos más de 150 personas, han estado participando durante estos 3 días, ¿verdad? Entonces, sin duda, aquí hay gente investigando, redactando, ensayando, estudiantes de pregrado, posgrado, y todos ellos están invitados a seguir participando en estas actividades que no se van a detener. Alfredo les va a contar en su momento que hay muchísimo más pasando, y si bien tenemos este primer libro, eventualmente se esperan que haya más libros y más editoriales. Estamos recién partiendo, pero hay muchísimo más y están todos ustedes invitados a seguir contribuyendo, a seguir creando, a seguir problematizando el heavy metal desde todas sus perspectivas. Y creo que con eso termino, Alfredo. Muchísimas gracias, Elizabeth. Gracias. Muchas gracias a ti. Pues ahora le vamos a dar la palabra a nuestro colega y amigo Arturo Rivas del Grupo de Estudios de Arte y Estética de la Universidad Católica del Perú. Adelante, Arturo, por favor. Aunque quizá... No, es que yo creo que falta que lo ponga como coanfitrión. Listo, Arturo, por favor. Muchas gracias, Alfredo. Buenas noches con todas y todos. Quiero en primer lugar felicitar la iniciativa y el alto nivel en la organización y en las exposiciones de este congreso organizado por el Seminario de Estudios sobre Heavy Metal y el Museo H.R. Giger, coordinado por Alfredo Nieves y Carlos Arenas. Y enseguida quiero agradecer también al seminario y a su coordinador, Alfredo, la confianza para seguir el trabajo conjunto que iniciamos el año pasado entre la UNAM y la Pontificia Universidad Católica del Perú. En ese sentido, acogemos con mucho entusiasmo y compromiso la invitación que nos ha hecho Alfredo Nieves para acompañar al seminario en la segunda edición de este exitoso congreso. La valla es muy alta, la hemos visto en estos días, pero creemos que la cooperación y la amistad nos permitirán estar a la altura de ese desafío. Tenemos en mente que el segundo Congreso Internacional sobre Horror y Metal se lleve a cabo dentro de 2 años, en el 2023, y que sea de manera binacional entre México y Perú. Si las circunstancias sanitarias y sociales lo permiten, será un evento híbrido, tanto presencial como virtual. Creemos en la necesidad de retomar el contacto presencial, pero asimismo también tenemos como prioridad siempre la seguridad de todas y todos los eventuales participantes. Asimismo, somos conscientes de la amplia llegada que tiene la realización de un evento virtual para todos aquellos que no pueden movilizarse a uno presencial. Igualmente pensamos que debe ser un evento de convocatoria internacional para seguir poniendo en diálogo las aproximaciones a los vínculos entre horror y metal desde distintas latitudes y particularmente desde nuestras realidades latinoamericanas. Les pedimos en ese sentido estar atentos a las noticias que oportunamente se hagan a través del seminario y a través del Grupo de Investigación en Arte y Estética de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ya que se hará una convocatoria pública de manera que todas y todos los interesados puedan enviar sus propuestas y prepararlas con tiempo para dentro de 2 años. También porque esperamos poder acompañar al evento principal con actividades complementarias que ya serán anunciadas. Dicho esto, agradezco nuevamente la oportunidad para seguir con esta apasionante línea de investigación y los animo a seguir leyendo, viendo, escuchando sobre horror y sobre metal. Muchas gracias a todas y a todos.
Muchísimas gracias, Arturo. Nos motivan tus palabras, así como las de Elizabeth. Y ya estamos construyendo otros caminos y están invitadas todas las personas que quieran contribuir, sumarse y que estamos seguros que podemos aprender de todas y de todos. Le damos la palabra ahora al doctor Carlos Arenas, que se está desvelando muy fuerte ahorita en Valencia. Han de ser como las 3 de la mañana ahorita. Adelante, por favor, Carlos. Gracias, Alfredo. Bueno, vale la pena desvelarse cuando hay tantas noticias tan buenas. Son excelentes las noticias que nos llegan desde Chile por parte de Elizabeth y de Perú por Arturo. Y bueno, estamos muy felices de todas estas felicitaciones que llegan, porque bueno, cuando se organiza un evento como este, la idea es llegar, tener difusión, tener alcance y sobre todo poder compartir el trabajo de mucha gente que está trabajando, investigando, que pasa mucho tiempo leyendo, reflexionando. Yo creo que esto ha sido una oportunidad excelente para poder compartir, para poder vernos, pese a que sea a través de una pantalla, pero muy pronto será ya presencialmente y bueno, han sido 3 días realmente intensos, pero bien, ha sido un éxito en cuanto al apoyo, en cuanto a la participación, en cuanto a difusión, y yo creo que todo esto nos va a estimular muchísimo de cara al futuro. Hace 2 días abríamos el evento agradeciendo a las instituciones que nos habían apoyado y obviamente ahora que estamos cerrando lo volvemos a hacer. Hay que agradecer sobre todo a la UNAM, al Museo H.R. Giger, al Museo del Chopo, al Museo de San Ildefonso por todo el apoyo que nos han dado, así también como agradecimientos para los medios que han estado transmitiendo. Suma Inferno, Evil Music y Luciferum Festival han estado constantemente apoyándonos, dando difusión y bueno, esto es muy importante también para nosotros. A lo largo de estos días, pues bueno, terror, horror han sido abordados desde diferentes ópticas mediante diversidad de análisis. Ha habido conexiones interesantísimas con la violencia, con lo macabro, con lo siniestro, lo literario, con el cine. Se ha citado a Sade, a Lovecraft, a Giger, se ha hablado de grupos como Matanza, Terror en el Camino, Iron Maiden, Cannibal Corpse, Carcass, Semefo, etcétera, etcétera, y podría estar aquí enumerando muchísimos, pero bueno, lo importante es que se ha hablado desde muchos lugares diferentes. Esto nos ha alegrado muchísimo. Se nos ha hablado desde Argentina, desde México, por supuesto, desde España, desde Bélgica, desde Inglaterra, desde Estados Unidos, y sobre todo yo creo que hemos aprendido muchísimo de todas estas aportaciones y por supuesto también del diálogo con el público, que para nosotros es esencial. Ha habido 330 personas inscritas, ha habido miles de reproducciones de los vídeos y que además se podrán seguir visitando los próximos días, porque a veces pues no daba tiempo a seguir una de las ponencias y bueno, ahora está la oportunidad para tranquilamente, cuando pasen los días, revisar, tomar notas, poner atrás, adelante. Es decir, esto es una gran ventaja y bueno, y sobre todo me quiero despedir de una manera alegre, porque esto es como dicen muchas películas, un continuará, ¿no? Esto aquí no es una despedida ni un adiós, ni mucho menos, sino es un hasta pronto, hasta la siguiente, ¿no? Y bueno, dar muchas gracias al público que nos ha seguido, que nos ha apoyado. He estado viendo comentarios, la gente se ha quedado con ganas de más, nosotros también, y por eso pues nuestro interés es seguir adelante y con mucha fuerza y sobre todo con el cariño de los participantes y del público. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Queremos extender nuestro agradecimiento a las siguientes personas por su trabajo, una dedicación especial a este espacio. Empezamos con el doctor Carlos Arenas, no nada más por su conferencia, sino por la organización, también colaboración de este evento. Al doctor Dean Swinford por su conferencia desde Estados Unidos, Hito Minore del GIMA y desde Buenos Aires, Argentina, Claudia Mosqueda, la doctora Claudia Mosqueda de la propia UNAM y la Universidad Autónoma Metropolitana, a la maestra Marisol Pérez Pelayo, colega de este seminario y que nos acompaña desde Bélgica,
Amanda Di Gioia desde Inglaterra, quien quiero hacer una mención especial porque manifestó aquí una condición que tiene derivada de una enfermedad, pero que su amor por esta música y por la investigación le llevó a preparar en el transcurso de semanas un video que se fue conformando para poder presentarlo aquí en este seminario, en este congreso, lo cual nuestro agradecimiento y cariño para ella. Iris Fabiola Mojica Ávila, también de este seminario. Ana Gabriela Gómez, de este seminario también. El doctor Juan Ignacio Pisano, también del GIMA, por su también valioso tiempo y contribución. Brian Bardeen, presidente de ISEMS, pero también le hacemos una mención por su conexión e invitación al coordinar las dos mesas en inglés, tanto la de Amanda como la de Dean Swinford. A nuestro colega y cómplice Omar González, por su conferencia, su apoyo en también organización, traducción de muchos eventos, y también a todo el equipo que estuvo involucrado trabajando de una manera tan efervescente con respecto al este congreso. Y sí quiero mencionar sus nombres por su dedicación, por su sobre todo amor a la música y a la investigación. Adriana Hernández, que nos acompañó en la moderación. Daniela Flores Ugarte también moderando una de las conferencias. Ea Ilse, que estuvo también apoyándonos y moderó la inauguración de este congreso. Gabriela Gómez, Iris Mojica, José Omar González en la traducción, Rita Osnaya con una notable labor en la colaboración con Amanda y en la traducción. Roberto Hernández, que también debemos de señalar el encargado de los repositorios de del seminario, y que en días próximos daremos a conocer el canal de YouTube donde ustedes van a poder ver cada una de las conferencias en un enlace directo. Y Sergio Miranda Bonilla desde León, Guanajuato, también colaborando con su importante moderación, y Sol Pérez Pelayo. Así como no terminaríamos con todas las personas que dentro y fuera del seminario están comentando, apoyando. Vemos a Francisco Gatica, a Víctor Hernández, en fin, a Jessica Barajas, nuestro agradecimiento. Un agradecimiento especial también a Jorge Figueroa Tapia, de los medios que anunció Carlos Arenas, y terminando con el maestro José Luis Paredes Pacho, director del Museo Universitario del Chopo, el maestro Benjamín Juárez Echenique, de UNAM Boston, y la maestra Mariana Palerm, del Colegio San Ildefonso. Damos así el cierre de este congreso. Le pido por favor a las personas que están dentro de este grupo, se queden para que les expliquemos la dinámica de las constancias, y nuestro profundo agradecimiento, y les mandamos un cordial saludo a todas las personas que estamos desde diferentes latitudes de Europa y de América Latina, que conformamos este congreso. Muchísimas gracias.